tribulación, que se divide en tribulación, gran tribulación, y después viene la ira de Dios, ¿no es cierto?, al final de los tiempos, al final de ese periodo. Son eventos que obviamente van a ocurrir y que tenemos que conocer, pero la iglesia no los va a vivir, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante también, y le hemos dado un tratamiento mucho más profundo al tema de lo que es el tribunal de Cristo, porque es en definitiva lo que nos compete, dónde nos vamos a presentar y la idea de cómo es que debemos presentarnos, ¿ya? Entonces, es que yo tengo mis dedos, son como vienesa. Ya. Sí. De hecho, un logro que pueda manejar esta cosa. Entonces, los eventos en el cielo, así es como lo titulamos. Y lo primero es que me gustaría preguntar quién es, o sea, qué es lo que es el tribunal de Cristo, qué es lo que entendemos por el tribunal de Cristo. Recuerden que este es un resumen, por lo tanto ya es una temática que de alguna manera nosotros debiéramos conocer. Se da cuenta que vamos a dar al Señor, pero como salvos, digamos, está en juego la salvación. Ya, bien, una idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Para las personas que nos ven a través de la internet, la pregunta es, ¿qué es el tribunal de Cristo? La hermana aquí responde, es un lugar donde vamos a rendir cuentas, pero no tiene que ver con cuentas, o no es un tribunal punitivo, sino que es un lugar donde vamos a recibir nosotros, la palabra, recuerden, es dema, ¿no es cierto?, que significa tarima, que en definitiva es el lugar de los triunfadores, Entonces, no, ese es un punto. ¿Qué otro más? Vamos a ser premiados. Vamos a recibir. Ya, perfecto. Hay un sistema es una premiación también que se refleja a través de coronas. ¿Qué más? También pérdida. Pérdida. ¿Alguien más de aparte de ellos dos vino al estudio? Porque podemos cerrar acá. Bueno. Muchos no se atreven a hablar. Ya estamos viejos, ya. Está bien. ¿Ah? ¿En serio? O sea que eso debo suponer que lo que tú estás diciendo es que no se escucha lo que yo digo. Ya. Bueno, que nos presentemos también como obreros dignos y aprobados. Bien. Y que no tengamos de qué avergonzarnos. Que nos presentemos como obreros dignos y aprobados. Bien. ¿No es cierto? También hablaba de contra qué nos vamos a contrastar. ¿Correcto? Eso es bien importante. Contra el molde, tú hablabas de si calzábamos o no en el molde. Exacto, A dónde apuntaba exacto. nuestro accionar, a dónde iba nuestra transformación. Eso es bien importante. Ahí también, bueno, todo es importante lo que hemos dicho y corresponde, pero justamente donde nosotros como iglesia tenemos que hacer el énfasis es justamente en el hecho de que lo que es, se recuerdan los materiales que eran oro, plata, piedras preciosas, que es sobre lo que hay que sobreedificar. ¿Qué es lo que es? Porque hay una inmensa confusión, sobre todo en este tiempo, respecto a las obras para presentarnos delante del Señor. Hay mucha gente que no vamos a juzgar intenciones, ¿no es cierto?, digamos con una buena intención o con un deseo sincero, se involucra en una serie de actividades y una serie de cosas y vivimos, hay una estadística, dice que los congresos cristianos se han quintuplicado en la última década. O sea, prácticamente hoy día para poder constituir en definitiva una iglesia, entre comillas, que está creciendo, se aprecia mucho o se toma como una medida el hecho de que haya realizado algún congreso como iglesia, haya traído un predicador famoso, en fin, acciones que, como digo, per se no son negativas, pero no constituyen necesariamente lo que es el oro, la plata
y las piedras preciosas, porque tal como decía Lorena, Dios nos va a preguntar arriba, o mejor dicho, la medida en términos generales, va a ser cuánto es que tu carácter, de mi carácter, es semejante al carácter de Cristo. Esa es, en definitiva, la medida. Todo lo demás son acciones que obviamente van a ir en pos o en dirección de ese carácter. Pero recuerden que como seres humanos nosotros podemos organizar muchas cosas y hacer muchas cosas, pero no necesariamente con la dirección correcta. No se olviden que también la fama, el aplauso, es parte de nuestra naturaleza carnal y los cristianos no somos una excepción. Por eso es que uno tiene que siempre ser sincero con las motivaciones de lo que hace y los propósitos por lo que lo hace. Ahora, claramente cuando nuestro carácter está siendo transformado por el Espíritu Santo, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, por lo tanto las acciones que se emprendan van a tener el sello del Espíritu Santo. Quizás no sean todo lo pomposo que pudiese resultar hacia el exterior, pero recuerden que nosotros estamos trabajando para hacer tesoros donde, en el cielo, donde la polilla y el orín, ¿no es cierto?, donde no hay corrupción. Es más, mucho del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros no va a tener una trascendencia quizás de popularidad, porque naturalmente el concepto de cambio en nosotros va a provocar también un efecto de rechazo en nuestro entorno. Vamos a estar bien con las personas hasta que nosotros pongamos nuestra posición como cristianos, que es inamovible y es absoluta. Y es completamente cerrada. No hay ningún recoveco. Pero Dios lo hizo no para molestarnos, sino que justamente para que en nuestra pequeña inteligencia no tuviésemos esos elementos distractores que pudieran llevarnos a equivocarnos. El Señor nos dijo, mira, ahí hay 50.000 puertas, en una de esas 50.000 está la verdadera, búscala. No dijo eso. Dijo, hay 50.000 puertas y aquí está la única puerta verdadera. Y te la muestro claramente, te la muestro pero con total claridad. ¿No es cierto? Para que no tengas que golpear las otras 49.999, ¿no es cierto? Y perder tu vida buscando. La coloco clara delante de ti. Esa es la idea de Dios. Pero en nuestra torcida humanidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que vemos nosotros? Que es muy cerrado, que cómo vaya a ser tan así, la gente de otros lugares también es sincera, ¿no es cierto? Y tienen que haber otros caminos, ¿cómo va a ser el único? Y el típico pensamiento. Porque en el fondo lo que queremos nosotros es que nadie nos altere nuestra pecaminosa vida, ¿ya? Porque yo perfectamente conozco personas, ¿no es cierto?, que hasta bailan bailes chinos, ¿no es cierto?, pero tienen 2 amantes, ¿no es cierto?, o le han robado a sus patrones, o son personas, ¿no es cierto?, que tienen un comportamiento totalmente reñido. ¿Por qué? Porque al total, cuando toque la fiesta, se matan bailando y con eso ya le pagaron a la china y... ¿Esto será producto de la edad? No. Salió de por aquí, ¿eh? De ahí no, ese está listo, sí. No, más para acá, sí. De ahí por aquí a la polilla, sí. De hecho, tiene el color de tu pelo. ¿Ya? Entonces, todo esto es fundamental para que nosotros entendamos que nos vamos a tener que presentar y ningún cristiano no va a pasar por esto. Y es un juicio personal, no grupal. Ya no nos vamos a presentar el grupo de hermanos que nos juntábamos a orar, ni el Señor va a decir ya el ministerio de alabanza adelante. Cada uno, tal como dice, ¿no es cierto?, Corintios, 1 Corintios 3, 9 al 14. Por eso es que la Biblia, la palabra de Dios, sigue siendo la norma de conducta y en lo cual nos enfocamos, porque en definitiva, como dijo el mismo Señor Jesucristo, las Escrituras hablan de mí, dice el Señor Jesucristo. Recordamos el pasaje de 1 Corintios 3, del 9 al 14. Porque vosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica encima,
pero cada uno mire cómo sobreedifica. Estamos claros, ¿no es cierto? Ahí está dirigiéndose. Alguien puso el fundamento en tu vida. El fundamento es Jesucristo. Nosotros no tenemos pito que tocar en el fundamento más que recibirlo. ¿Ya? Eso habla de la salvación. La salvación es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Cuando nosotros recibimos ese regalo, está puesto el fundamento. ¿Ya? Por lo tanto, el fundamento ahora está puesto y viene la sobreedificación. Vale decir, la obra de transformación que el Espíritu Santo quiere realizar en nosotros. Cuando dice Filipenses, ¿no es cierto? El que comienza la buena obra la quiere terminar, la va a llevar a término. Se está refiriendo justamente a ese proceso de transformación del carácter caído, ¿no es cierto?, enfocado y cambiado hacia el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Está claro lo que decían recién, ¿no es cierto? O sea, si permanece, vale decir, si los tesoros que tú has hecho en el cielo son de oro, plata y piedras preciosas, por eso es tan importante saber qué es oro, plata y piedras preciosas para el Señor. Y hemos sido majadero en eso. ¿Para qué? Para que tú construyas, sobreedifiques sobre el fundamento con esos materiales. Que no te equivoques. Que no nos equivoquemos en los materiales. Porque, vuelvo a insistir, esta es una época de tremenda confusión respecto a esto. Las personas están basando su cristianismo en actividades y no en transformación. No en transformación. No estoy en contra de las actividades y vive Dios que no es así. Pero lo que estoy en contra es del activismo cristiano como una manera de hacerse un lado de este proceso que es el parecernos a Cristo en su carácter. ¿Damos? Continúa, por favor. Sí, el 15 también. Porque primero dice, si la obra permanece, vale decir si construyó o sobreedificó, con oro, plata, piedras preciosas, va a permanecer y va a recibir una recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces dijimos que hay ganancia y hay pérdida. No podemos nosotros, la Biblia no entrega exactamente cuáles van a ser esas pérdidas, pero pérdidas va a haber. ¿Me entienden? No, por eso dice, aunque él va a ser salvo igual, pero va a tener pérdida. Ahora las personas podrían decir, yo me conformo con llegar al cielo y con eso para mí es suficiente. No, porque Dios no nos dio, recuerden siempre, y aquí hay que asociar la palabra, Dios te dio a lo mejor un talento y Él no va a venir a buscar un talento, va a venir a buscar por lo menos 2. ¿Ya? Y cuando digo talento me estoy refiriendo a el carácter de Cristo, no solamente a los dones y talentos que Dios nos ha dado, porque todo lo que Dios nos ha dado va en dirección a cambiar nuestro carácter. Todo. ¿Ya? Hay personas que hacen uso de dones, entre comillas, o talentos, sin un cambio de carácter. Y por eso terminan siendo, ¿qué cosa? Soberbios, prácticamente como rockstar, y una serie de cosas. ¿Por qué? Porque en definitiva comienza a haber ese veneno que los seres humanos tenemos y contra el cual tenemos que luchar todos los días, que es el orgullo, la vanagloria. Porque a todos nos gusta que nos reconozcan, que nos aplaudan. Esa es nuestra realidad. Si tú dices, no, yo no soy así, te estás mintiendo a ti mismo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Reconociendo eso, asemejarme al carácter de Cristo. Ahí viene el proceso sobrenatural. Por eso dice, si Dios te levanta, Dios te va a levantar. Si Dios no te levanta, no te preocupes. El que quiere el aplauso de la gente ya tiene su premio. Si eso era lo que buscaba, eso es lo que va a conseguir. Pero tú y yo tenemos que buscar tesoros en el cielo. Y eso va a significar muchas veces pasar, entre comillas, para la gran masa desapercibido. No recibir a lo mejor la gratitud que supuestamente quisiéramos recibir por hacer algo bueno. ¿No es cierto? O algo correcto. Y siempre, yo me amanecí con esta persona y ni un llamadito. ¿Quién te dijo que ese no es el coso? Justamente el poder hacer las cosas por
primero, recuerden lo que vimos el día domingo en el sermón. Estamos haciendo las cosas para agradar a Dios, que si mi Dios, mi Señor Jesucristo está contento con mi accionar, ¿qué me importa que el resto no me lo reconozca? Pero tampoco es un qué me importa odioso, sino que realmente no depender de eso. Es como raro, pero es así, o sea, hay que experimentarlo. Por eso es que los cristianos sentidos, los cristianos amargados, que no me llamaron, que no me dijeron, que no me invitaron, ¿qué están esperando? ¿Te das cuenta? O sea, con eso no estoy diciendo que nunca nos llamemos, que si alguien está enfermo nunca vamos a orar. No, pero no está ahí el punto. Hay una persona que no vino nunca más a la iglesia porque no fuimos a donarle sangre y nadie sabía que ella estaba enferma. Y no vino nunca más porque necesitó sangre y nadie de la iglesia vino. Bueno, Dios te proveyó de otros porque por algo estáis viva. Pero ese tipo de reacciones, ese tipo de situaciones, hay que erradicarlas. Vamos a pasar sinsabores, por supuesto, pero los sinsabores son justamente el trabajo. Pregúntate si has leído los evangelios. ¿Quién pasó más sinsabores que Jesús? Nadie. Y él no era pecador. No tenía pecado ni cometió pecado. Por lo tanto, el estándar para nosotros está por ahí arriba. Y hacia ese estándar es que tenemos que acercarnos. Entonces, el Tribunal de Cristo, el Bema, es un lugar donde vamos a recibir premios o pérdidas. Y eso va a ser conforme a lo que sobreedificamos sobre el fundamento que es Jesucristo. Ahí dice que van a ser aclaradas todas las intenciones, ¿no es cierto? Dice que las obras también van a tener una prioridad siempre en relación a las obras dentro de la misma iglesia. Nosotros tenemos que entender que estamos construyendo el cuerpo de Cristo. Marcos 9:41 dice, eso habla justamente de la coinonía que tiene que haber entre nosotros como miembros de una iglesia. Nosotros no estamos aquí por afinidad, porque nos gusta el mismo equipo de fútbol, porque tenemos las mismas intenciones, porque nos gusta comer lo mismo. No, estamos acá porque Jesús es nuestro Señor y se produce el milagro de ser todos tan distintos, tan raros incluso algunos, pero estamos unidos por el amor de Cristo. Y ese amor hay que practicarlo, y el lugar más, el campo de entrenamiento más grande que Dios ha establecido es la iglesia. Si el Señor es, Él es todopoderoso, toda sabiduría. O sea, Él obligó a que los seres humanos conviviésemos bajo un mismo techo, guiados por el Espíritu. Guiados por el Espíritu. Marcos 9:41. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces dice, porque soy de Cristo, como un hijo de Dios. ¿Ya? Y después dice Gálatas 6:7-10, no perderá su recompensa, es decir, la intención de cómo es que nosotros ayudamos a nuestros hermanos, ¿ya? Con algo tan sencillo como un vaso de agua. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, ¿verdad?, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a nuestra familia de la fe. Eso es fundamental. Dice, hagamos bien a todos los que podamos, pero partamos por la familia y la fe. ¿Ya? Tengo este refrigerador, me saqué en el sorteo del curso, ¿no es cierto?, que para comprar una rifa, ¿no es cierto?, para el viaje de los niños, me saqué un refrigerador, y en mi casa no me caben 2 refrigeradores, en la cocina no caben 2 refrigeradores, entonces tengo se lo voy a dar a los basureros. ¿Está bien? Sí, se lo voy a dar a este caballero, se lo voy a dar. Pero lo primero que debería yo pensar es decir, ¿habrá algún hermano en la iglesia que necesite un refrigerador? A lo mejor los hermanos que están recién casados, a lo mejor, aunque ahora las listas de Falabella no hay artículo usado, pero en el tiempo que uno se casó todo era bienvenido.
refrigerador de quinto enjuague. Entonces, ahora no. ¿Ya? Refrigerador de quinto enjuague. Cama ultra archi ocupada. 25 generaciones han nacido en esa cama. Ya, pero bueno, supongamos que sea eso así. Entonces, pienso yo, inmediatamente. Y sale el hermano y lo digo yo, ¿sabes qué, hermano? Si hay alguien que necesita un refrigerador, entonces me acerca y... Pucha, pero justo el hermano que me cae pesado. Ayer este gallo, o sea, ayer el refrigerador, o sea, ya lo dije, ya hay cuestión. Entonces, con los hermanos, Dios nos coloca ahí. Ahora, si nadie, todos tienen refrigerador con 25 puertas y tiran hielo, nieve, todo, bueno, busquemos otro lugar, pues. Una agrupación cristiana. Remar. Mi hermano, allá tengo la glicemia por las nubes, tanto comprar dulce de remar, pero todos los meses vienen para acá. Entonces, ahí, ya, ayudo allá. Y si no, pero siempre hay. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos un par de computadores que están en súper buen estado, pero obviamente Dios nos da la gracia y la bendición de poder renovarlo. Entonces, esos computadores los vamos a encachar porque también hay que regalar cuestiones que están buenas. Oh, hermano, fíjate que te regalo esta cuestión, pero no funciona. Llévatelo o mándalo a arreglar y lo traes. Te regalo este televisor, es precioso todo, pero está malo. Y esta cuestión es... Entonces, pero la hermandad primero, siempre hay una necesidad, siempre hay una necesidad. Nosotros no tenemos que buscar necesitados afuera, siempre va a haber alguien aquí adentro. Ahora, nosotros oramos, por ejemplo, por una iglesia, Peralillo, que son hermanos modestos en lo económico y que nos da el Señor también el privilegio de poder apoyarlo. Ahora, si el Señor nos da más cabida, más cosas, bueno, hay otros lugares donde podemos ayudar, un familiar, un tío, un abuelo, en fin, lo que sea. Lo que está diciendo esto es que la familia de la fe tiene que contar para ti, tiene que contar para mí. No somos extraños, puede ser que no nos relacionemos mucho. Dios nos ha dado la bendición de ser una iglesia que está creciendo. Yo hoy día esperaba mucho menos gente en este resumen y veo que igual se llenó, ¿no es cierto? Y le doy gracias a Dios por eso. Pero el que no nos relacionemos no significa que somos desconocidos, porque somos hijos del mismo Dios y un día vamos a estar todos sentados en las bodas del Cordero y vamos a pasar todo entre el tribunal de Cristo. ¿Ya? Entonces, las obras, siempre en el sentido de lo que significa la transformación, y porque nuestro corazón es transformado, es que nosotros no tenemos ningún problema en hacer el bien a nuestros hermanos en primer lugar y a quien lo necesite. Y a quien lo necesite. En la medida en que nosotros podamos hacer el bien a las personas, hagámoslo. Y si a la familia de la fe, con mayor razón, como prioridad. ¿Ya? Y llegamos al punto de los tesoros en el cielo. Y nos hablaba del carácter de Cristo, de todo lo que nuestro Señor Jesucristo es Él como persona, y digo es porque está vivo, ¿no es cierto? Y principalmente, como dice Romanos 8:19, quiero que veamos Romanos 8:19. Perdón. Desde el 16 al 18, eso es. Romanos, sí. 16 al 18. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, ¿qué podríamos decir de estos tres versículos? Lo primero dice, el Espíritu de Dios nos dice a nosotros mismos de que somos hijos de Dios. ¿Cómo es que nos convencemos que somos hijos de Dios? ¿Cómo es que tú te convences que eres hijo de Dios? ¿Te ha pasado alguna vez que tú llegáis a pensar, ¿seré salvo? Con la patinada que me pegué, ¿seré salvo? ¿Realmente? ¿Realmente? ¿Qué es la clave de un hijo de Dios?
¿Qué es lo que el Espíritu le dice a mi espíritu? Cuando hemos pecado. Cuando hemos pecado, ¿no es cierto? El dolor, la amargura, el arrepentimiento. Y eso no es una justificación para pecar. Estoy diciendo que tú estás luchando y en la lucha te vaya a caer. Nos vamos a caer en algún rato. ¿Ya? Pero esas caídas también Dios las permite para que nosotros justamente experimentemos el arrepentimiento. Imagínate que nunca más caigamos. Obviamente, el nivel de la caída, porque aquí empiezan las personas, bueno, el pecado de adulterio es lo mismo que lo otro, todo, porque para Dios todo es pecado. Sí, Señor, pero un hijo de Dios que está luchando, que está marchando, sus pecados cada vez en cantidad y en calidad son menores. Pero es directamente proporcional el dolor, ¿no es cierto?, al tamaño del pecado. Un pecado pequeño produce un dolor grande igual, porque nos damos cuenta de nuestra falencia, ¿ya? No lo tomamos, bueno, pero es que no voy a comparar, o sea, los pecados que hago yo ahora son así, pues. Antes sí, pero hoy día no, y son cosas que se ven en tu carácter. Una mala palabra que te sale de repente, una reacción, ¿no es cierto?, van marcando ¿qué cosa? Que efectivamente somos hijos de Dios porque nos estamos asemejando al carácter de Cristo, ¿ya? No hay cosa más espantosa que cuando los cristianos comienzan a justificar sus pecados. Comienzan a justificar sus pecados. Porque en el fondo la justificación del pecado, como se decía en el ejército, la excusa agrava la falta. Y es una realidad. Es una realidad. Ahora, el pecado es algo con lo que tengo que luchar todos los días, tú y yo. Y cada uno de nosotros sabe perfectamente las áreas más débiles que tenemos. Que paradojalmente esas áreas débiles muchas veces eran las supuestas áreas fuertes en el mundo. A veces la tosudez, la firmeza para las cosas produce en un cristiano una falta de mansedumbre. La palabra mansedumbre es ser moldeado. Moldeado. Claro, en el mundo eso era todo, se te pone una cuestión en la cabeza y hasta que la saque adelante. Sí, pero en el Señor no es así. Porque si la cuestión que se te puso no es de Dios, tenés que sacártela. Entonces, Dios moldea nuestro carácter. Y hay que tener tranquilidad y confianza que Dios va a hacer una obra preciosa en el carácter de cada uno de nosotros. Pero, dice también, que somos herederos de Cristo y coherederos con Cristo. Si es que, fíjate la palabra que usa, si es que padecemos, porque obviamente el carácter de Cristo va absolutamente contra todo lo establecido en el sistema de pensamiento del mundo. Todo el sistema de pensamiento del mundo es anticristiano. Todo, absolutamente todo. La enseñanza, la educación formal, ¿no es cierto? La situación laboral, la política, todo va absolutamente en contra del mundo. Del pensamiento de Cristo. Entonces vamos a padecer por hacer la voluntad de Dios. Nunca va a ser fácil hacer la voluntad de Dios. A veces va a ser menos difícil, pero nunca va a ser fácil. Pero por eso es que el Espíritu nos convence de que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos en la dirección contraria y el Espíritu nos fortalece, nos enseña, nos guía, nos usa y nos transforma. Y dice que cuál es si es que padecemos justamente con Él, ¿para qué? Y aquí vienen los premios. ¿Para qué? Claro. Dice que un día el Señor va a reconocer todo lo que hemos hecho. Dice que Él no es deudor de nadie y Él va a reconocer cada cosa que hayamos hecho en su nombre de manera correcta, con el pensamiento correcto, con el corazón correcto y en la forma correcta también. Entonces, dice, vamos a ser nosotros también glorificados. Y de ahí agrega en el versículo 18 que las aflicciones del tiempo presente, dice, las que sean, todo cristiano tiene aflicción, todo. Porque vuelvo a insistir, hacer la voluntad de Dios va a generar fricción con nuestro entorno, con nuestra familia, con el jefe, con sed. El Señor Jesucristo fue bien claro cuando Él dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz del mundo es conceder
¿no es cierto?, hacer concesiones, negociar cosas, ceder en cosas. Por eso es que es tan satánico el ecumenismo. Es el arma más poderosa que Satanás tiene en este último tiempo. Porque el ecumenismo, ¿cuál es su bandera de lucha? No peleemos por lo que nos separa, juntémonos en lo que nos une. O sea, si en el Corán sale Jesús, yo no tengo ningún problema con juntarme con los musulmanes, porque ellos también, ahí dice Jesús ahí. Con los budistas también ellos hablan de Jesús, entonces en eso, sobre eso me enfoco. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pervertimos la doctrina. Pervertimos la doctrina. Y cuando la gente dice no peleemos sobre doctrina, está totalmente equivocado, porque la Biblia una y otra vez dice que hay que contender por la sana doctrina. Porque lo característico va a ser la doctrina corrompida. Todas las sectas, absolutamente todas, se toman de la Biblia. Y si nosotros no tenemos un manejo bíblico correcto y no atendemos a todo el consejo de Dios, es así como cae la gente. Es así como cae la gente. No solamente hay una manipulación y obviamente hay una obra demoníaca, pero también hay una falta de preparación. Una falta de preparación. Cuando tú ves en la televisión que la televisión dice, bueno, el pastor evangélico, ¿cómo se llama el loco de miércoles este? Que debió haber tenido una pistola de verdad. El Cid. Ese infeliz no es pastor. Es un instrumento del diablo, porque no es ni la primera ni la segunda vez que ha salido en esta estupidez así. Pero lo más patético son las cientos de personas que lo siguen. Pero nadie dice nada. Entonces volvemos al punto. No hay denuncia del mismo. ¿Por qué? Porque, ¿cómo le llaman? Pastor. Y no sabe ni siquiera el pueblo de Dios que es realmente un pastor. Entonces, todo ese escándalo que se ve hoy día, todo lo viciado que es porque obviamente hay espíritus demoníacos que están encima y dentro de estos personajes, pero también hay un pueblo ignorante. Ignorante. Y la ignorancia va justamente en ignorar lo que es para Jesucristo tesoros en el cielo. ¿Qué es para Dios oro, plata y piedras preciosas? Si yo tengo claro qué es para Dios oro, plata y piedras preciosas, voy a tener claro que justamente por buscar esos materiales divinos con los cuales construiré tesoros en el cielo, esos materiales, la búsqueda de eso me va a traer padecimiento. Me va a traer padecimiento. No me va a traer reconocimiento del mundo. Me va a traer padecimiento. Pero, ahí está la lección. Por eso es que el versículo 18 dice, tengo por cierto que las aflicciones, el tiempo presente, no son comparables. No son comparables. Es cierto, te va a tocar, me va a tocar, te ha tocado, te va a volver a tocar seguramente. Pero, nada es comparable cuando nos paremos ante ese tribunal como obrero, obrera aprobada que no tiene de qué avergonzarse y reciba de Dios su corona, una corona incorruptible. Y como ya no vamos a estar en este cuerpo carnal, ¿no es cierto? Entonces nadie se va a enorgullecer, ni nadie va a decir, ni nadie va a decir, la mía corona, y la corona, ni el otro se va a pegar en el coche, la coronita, y ¿de dónde salió? Y en cambio yo siempre. Eso va a desaparecer, gracias a Dios, y vamos a tener todo un espíritu, vamos a estar. Va a ser perfecta, qué lindo. Qué maravilla. Nadie así esos codazos, el comentario, el cuchucheo, nada. Todos vamos a estar sinceramente felices. Sinceramente felices porque a mi hermano que pucha realmente era como bien bajito perfil, pero siempre así una corona re grande y la mía una coronita así, pero estoy feliz de verdad. De verdad. Porque ahora no estaríamos felices, te aseguro. Por eso la entrega de coronas allá arriba, ¿te imagináis la tendalá que quedaría aquí? Si el Señor empezara a poner coronas aquí, nos mataríamos entre nosotros, seríamos igual que los discípulos. Cuando se dieron cuenta que los dos, ¿no es cierto? Y la mamá ¿de quién eran? Claro, Jacob, la mamá de Jacob, él. Se fue para allá y se llevó a Jesús para un lado y le dijo, te quiero pedir una cosita. Que en mi reino
Uno de mis hijos en tu reino, uno se siente a tu lado derecho y el otro a tu lado izquierdo, cosa que a mí no me falta nunca nada. Y los otros 8, cuando se dieron cuenta, los otros 10, cuando se dieron cuenta de esta situación, se fueron como allá. Y Jesús les tuvo que dar una tremenda enseñanza. Así sería. Así sería. Imagínate, pechones, codazos, patá. Por eso, allá arriba, donde ya no tengamos esta naturaleza caída. Entonces, el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10, dice que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Ya? La promesa de Jesucristo, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22:12. Solo una vida, luego todos seremos juzgados. No hay una siguiente vida, no va a llegar, ¿no es cierto?, transformado en lechuza, ni coyote, no. Ahora nomás, algunos pueden tener cara de lechuza, sígame. Las obras que mencionabas en la lámina anterior. Diga, ¿ahí? ¿Galardón? Para renunciar a cada uno según sea su obra, se supone que esa es la obra que yo hice para poder llegar para obtener una fe, aumentar fe, no es la obra de lo que hago. Es la sobreedificación. Es la sobreedificación. Ya. Exacto. Ya. ¿Cuánto la obra, cuando dice Jesucristo que el que comenzó la buena obra, ¿quién comenzó la buena obra en nosotros? ¿Nosotros? No, el Espíritu Santo, o sea, la persona de Jesucristo. ¿Y cuál es esa obra? Hacernos semejante a su Hijo. ¿No es cierto? Hacernos semejante a Jesús. Y esa obra es la que va a recibir recompensa. Las acciones, ¿no es cierto? Porque las personas pueden, vuelvo a insistir, pueden llegar arriba y decir, oye, yo hice 25 estudios, ¿no es cierto? Y se convirtió, mucha gente recibió al Señor, son acciones, ¿no es cierto? Que nosotros las consideramos obra. Pero puedo haber tenido un corazón duro siempre, lo puedo haber hecho por distintas razones, pero no porque tengo un corazón realmente transformado y que llora por las almas perdidas. ¿Ya? Entonces, eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. Solamente lo puede hacer el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces, a eso se refiere. Una sola vida, por lo tanto, esta es la única oportunidad que nosotros tenemos de servir al Señor bajo esta economía. No hay otra instancia en esta situación en que tenemos un cuerpo, una naturaleza pecaminosa y la naturaleza espiritual. Y Jesús espera que seamos fieles, dice 1 Corintios 4, 1 y 2, dice así, pues que tengan a los hombres por servidores de Cristo, ¿ya? Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel, ¿ya? Todo eso va a ser parte del tribunal de Cristo. Hemos sido fieles. ¿Fieles a qué? ¿No es cierto? Y, por supuesto, Jesucristo será el juez en este tribunal. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Vuelvo a insistir, el carácter es la clave, el carácter de Cristo. Cuando tú tienes el carácter de Cristo formado en ti, nunca va a ser perfecto, ¿no es cierto? Nunca va a ser perfecto. Pero como Pablo dice, me sigo extendiendo hacia adelante, o sea que cada día quieres realmente que el Espíritu Santo transforme tu carácter. Va a ponernos en situaciones complicadas, va a ponernos en situaciones apretadas, va a ponernos en lugares y en situaciones en las que tengamos que elegir como hijos de Dios. Elegir como hijos de Dios. Ahora, en la transformación de ese carácter, Dios nos va a permitir hacer cosas, ganar almas, ¿no es cierto? Hacer cosas, actividades, tener misericordia, compartir con los hermanos, compartir con los de afuera, pero no son las actividades sin la transformación, porque si no se transforma en una competencia de puro orgullo. Una de las lecturas que se vio ahí, que dice 2 Corintios 5:10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sea bueno o sea malo, la parte mala es... Sí, también vamos a dar cuenta de lo que no hicimos. De lo que no hicimos. O sea, si va a haber gente que se va a presentar fiel y gente que se va a presentar infiel. O sea, no es que Jesús dijo, ya no te va a recibir ninguna corona y te la va a llevar pelada. No, vamos a tener que rendir cuenta también de lo que no hicimos y de lo malo que hicimos. Porque Dios es justo.
Eso resta. Claro, sí, po, claro. Porque sí, Dios nos perdona todos los pecados. Al momento que tú te convertiste, aunque hayas matado a tu suegro, ¿no es cierto?, enterraste a tu abuelita en el patio. Todas esas cosas, estás en la cárcel con 27 cadenas perpetuas. Pero si recibiste sinceramente al Señor Jesucristo, todo eso queda para atrás. Pero de ahí para adelante, nosotros también vamos a tener que rendir cuentas sobre las cosas que no hicimos correctamente, pudiendo hacerlas. ¿No es cierto? Durante 15, 20 años que fuiste como cristiano, jamás te comprometiste en nada, ni en el diezmo, ni en esto, ni acá, ni allá, ni allá, ni allá. Señor, es que estás transformando mi carácter. No, porque Dios no te lo podía engrupir. Porque cuando uno se transforma el carácter, va transformando esas áreas. Pues. El que no daba, da, el que no servía, sirve. Es inevitable, o sea, por eso por los frutos se conoce. Entonces, es toda una conjunción de cosas que son fundamentales, pero sí vamos a dar cuenta también de todo lo malo que hicimos. Ok, ¿alguna pregunta más? Bien, la próxima semana vamos a ver las bodas del Cordero, que es posterior a esto, ¿no es cierto?, que también es un evento en el cielo, y el tercer evento es cuando ya el pueblo de Dios, la iglesia, viene con el Señor en la segunda venida, ¿ya? Al final de los 7 años. Ok. Héctor, ¿podrías hacer una oración para terminar, por favor? Tribulación, que se vive en tribulación, gran tribulación, y después viene la ira de Dios, ¿no es cierto?, al final de los tiempos, al final de ese periodo. Son eventos que obviamente van a ocurrir y que tenemos que conocer, pero la iglesia no los va a vivir, ¿ya? Entonces, por eso es que es tan importante también, y le hemos dado un tratamiento mucho más profundo al tema de lo que es el tribunal de Cristo, porque es en definitiva lo que nos compete, dónde nos vamos a presentar, y la idea de cómo es que debemos presentarnos, ¿ya? Entonces, de los triunfadores. Entonces, no, ese es un punto. ¿Qué otro más? Vamos a ser premiados. Vamos a recibir. Ya, perfecto. Hay un sistema es una premiación también que se refleja a través de coronas. ¿Qué más? También pérdida. Pérdida. ¿Alguien más de aparte de ellos dos vino al estudio? Porque podemos cerrar acá. Bueno. Muchos no se atreven a hablar. Ya estamos viejos ya. Pues, está bien. ¿Ah? ¿En serio? O sea que eso debo suponer que lo que tú estás diciendo es que no se escucha lo que yo digo.
Bien. Y que no tengamos de qué avergonzarnos. Que nos presentemos como obreros dignos y aprobados. Bien. ¿No es cierto? También hablaba de contra qué nos vamos a contrastar. ¿Correcto? Eso es bien importante. Contra el molde, tú hablabas de si calzábamos o no en el molde. Exacto. ¿A dónde apuntaba nuestro...? La plata y las piedras preciosas. Porque tal como decía Lorena, Dios nos va a preguntar arriba, o mejor dicho, la medida en términos generales, va a ser cuánto es que de tu carácter, de mi carácter, es semejante al carácter de Cristo. Esa es, en definitiva, la medida. Todo lo demás son acciones que obviamente van a ir en pos o en dirección de ese carácter. Pero recuerden que como seres humanos nosotros podemos organizar muchas cosas y hacer muchas cosas, pero no necesariamente con la dirección correcta. No se olviden que también la fama, el aplauso, es parte de nuestra naturaleza carnal y los cristianos no somos una excepción. Por eso es que uno tiene que siempre ser sincero con las motivaciones de lo que hace y los propósitos por lo que lo hace. Ahora, claramente cuando nuestro carácter está siendo transformado por el Espíritu Santo, vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, por lo tanto las acciones que se emprendan van a tener el sello del Espíritu Santo. Quizás no sean todo lo pomposo que pudiese resultar hacia el exterior, pero recuerden que nosotros estamos trabajando para hacer tesoros donde, en el cielo, donde la polilla y el orín, ¿no es cierto?, donde no hay corrupción. Es más, mucho del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros no va a tener una trascendencia. Es que yo tengo mis dedos, son como vienesa. Ya. Sí. De hecho, un logro que pueda manejar esta cosa. Entonces, los eventos en el cielo, así es como lo titulamos. Y lo primero es que me gustaría preguntar quién es, o sea, qué es lo que es el tribunal de Cristo, qué es lo que entendemos por el tribunal de Cristo. Recuerden que este es un resumen, por lo tanto ya es una temática que de alguna manera nosotros debiéramos conocer. Solo en cuenta que vamos a dar al Señor, pero como salvos, digamos, está en juego la salvación. Ya, bien, una idea. ¿Qué más? ¿Qué más? Para las personas que nos ven a través de la internet, la pregunta es, ¿qué es el tribunal de Cristo? La hermana aquí responde, es un lugar donde vamos a rendir cuentas, pero no tiene que ver con cuentas, o no es un tribunal punitivo, sino que es un lugar donde vamos a recibir nosotros, la palabra, recuerden, es dema, ¿no es cierto?, que significa tarima, que en definitiva es el lugar de los triunfadores. Exacto. Nuestro accionar, a dónde iba nuestra transformación. Eso es bien importante. Ahí también, bueno, todo es importante lo que hemos dicho y corresponde, pero justamente donde nosotros como iglesia tenemos que hacer el énfasis es justamente en el hecho de que lo que es, se recuerdan los materiales que eran oro, plata, piedras preciosas, que es sobre lo que hay que sobreedificar. ¿Qué es lo que es? Porque hay una inmensa confusión, sobre todo en este tiempo, respecto a las obras para presentarnos delante del Señor. Hay mucha gente que no vamos a juzgar intenciones, ¿no es cierto?, digamos con una buena intención o con un deseo sincero, se involucra en una serie de actividades y una serie de cosas y vivimos, hay una estadística, dice que los congresos cristianos se han quintuplicado en la última década. O sea, prácticamente hoy día para poder constituir en definitiva una iglesia, entre comillas, que está creciendo, se aprecia mucho o se toma como una medida el hecho de que haya realizado algún congreso como iglesia, haya traído un predicador famoso, en fin, acciones que, como digo, per se no son negativas, pero no constituyen necesariamente lo que es el oro,